que me ayuden a cantársela a mi hija. Y que quisiera mejor rajarme. Contar mi dolor y sentarme, y sí lloro, pero todavía siento que tengo un llanto que me quiere salir. Jenny Rivera murió creyendo que su hija la había traicionado de la peor manera posible. Chiquis Rivera lleva más de 12 años cargando con una acusación que la persigue hasta hoy. Nunca volvieron a mirarse a los ojos. La discusión quedó abierta. Las palabras se quedaron sin decir. Y la última oportunidad murió con ella. Su nombre era Dolores Yani Rivera Saavedra. Y lo que le hicieron, una y otra vez, fue un crimen que nadie pagó completo. Esta es la historia que nadie te ha contado entera, la que va más allá de la música y los homenajes. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Jenny Rivera. Primero, una prueba de ADN que destrozó a una de sus hijas. Un secreto que Jenny Rivera se llevó a la tumba. Segundo, el nombre de la persona que envenenó la cabeza de Jenny contra su propia hija. No fue Esteban, fue una tercera persona, una mujer. Y la razón por la que Jenny le creyó te va a dejar helada. Tercero, la cadena exacta de negligencias que mataron a Jenny Rivera. No el accidente, lo que provocó el accidente, nombre por nombre. Y cuarto, lo que pasó en noviembre de 2024 con el hombre que dañó a las hijas de Jenny. Algo que ella peleó 10 años para evitar. Y que pasó igual. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la que más duele. Y la que más importa. Jenny Rivera nació en 1969, en Long Beach, California. Familia mexicana, humilde, 6 hermanos. Su padre vendía casetes de música en mercados callejeros. Jenny era la más brillante de todos. Las mejores calificaciones de su escuela. La que podía haber sido lo que quisiera. Pero en 1984, a los 15 años, quedó embarazada de su novio, José Trinidad Marín. Un hombre mayor, un hombre controlador. Y el mundo se le cerró de golpe. Sus padres dejaron de hablarle. La puerta de su casa se cerró. Una adolescente con el vientre creciendo y un futuro que todos daban por cancelado. Su mami arregla todo, diría Jenny años después sobre sí misma, porque eso hacía, arreglar lo imposible. Se casó con Trinidad, al que todos llamaban Trino. Tuvo a Chiquis en 1985. Después vinieron Jackie en 1989 y Michael en 1991. Estudió administración de empresas. Se compró su primera casa vendiendo casas para otros. Parecía que la vida por fin le estaba dando tregua. Pero lo que estaba pasando dentro de esa casa era un infierno que ella no podía ver. Y guarda este detalle. El hombre con el que Jenny compartía cama cada noche estaba haciendo algo imperdonable a espaldas de ella. Algo que no se descubriría hasta años después. Y cuando se descubriera, el golpe sería tan brutal que partiría a esta familia en 2 para siempre. En 1992, Jenny se separó de Trino. Algo no estaba bien, pero ella aún no sabía exactamente qué. Se fue con sus 3 hijos, sola, sin dinero. Volvió a vender casas para sobrevivir, y entonces decidió cantar. En 1995 grabó La Chacalosa, una canción de corridos que hablaba de narcos, de poder, de mujeres que no se dejan, algo que ninguna mujer había hecho antes. La gente la miró raro. Los hombres de la industria se burlaron, pero Jenny no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando lo que era suyo. Ese mismo año conoció a Juan López en un bar de California. Se enamoró con la fuerza de alguien que necesitaba creer que el amor todavía existía. Juan era cariñoso, atento,
trataba a los hijos de Jenny como si fueran suyos. Chiquis, que no era su hija, lo llamaba papá. Pero antes de casarse, Juan fue arrestado por pasar inmigrantes ilegales por la frontera. 6 meses de cárcel. Jenny lo esperó. Se casaron en junio de 1997. Tuvieron a Jenica ese mismo año y a Johnny en 2001. Pero lo peor aún no había empezado. 1997. El año en que todo se rompió. Rosy Rivera, la hermana menor de Jenny, la que apenas tenía 19 años, reunió el valor que había guardado durante una década. Se sentó frente a su hermana y le dijo lo que nadie se había atrevido a decir. Trino Marín, el padre de Chiquis, de Jackie y de Michael, había abusado de ella desde que tenía 8 años. Y no solo de ella, también de Chiquis, o también de Jackie, sus propias hijas. Imagina ese momento. Imagina descubrir que el hombre con el que dormiste durante años estaba dañando a tus hijas mientras tú trabajabas para darles de comer. Imagina el sonido que hace un corazón cuando se parte en pedazos que ya nunca van a encajar. Es muy necesario que las personas que hayan sufrido de este tipo de crimen puedan hablar y que no piensen en el qué dirán, dijo Jenny tiempo después. Y esas palabras no eran teoría, eran cicatriz. Jenny denunció a Trino. Él huyó. Desapareció durante 9 años. 9 años en los que Jenny tuvo que mirar a sus hijas a los ojos, sabiendo lo que habían sufrido. 9 años buscando justicia. A lo mejor tú también sabes lo que es esperar. Esperar que alguien pague por lo que hizo. Esperar que el mundo sea justo, aunque cada día te demuestre que no lo es. En abril de 2006, Trino fue capturado. El juicio fue devastador. Los testimonios de Chiquis y Rosy desgarraron a todos los presentes. Trino ni siquiera quiso testificar. Sus abogados llamaron a las acusaciones una historia fantasiosa. Y entonces Michael, el hijo de Jenny, el hijo de ese mismo hombre, se lanzó contra su padre en plena sala del tribunal. Hubo golpes, hubo sangre, hubo un dolor que no cabía en ningún espacio. En mayo de 2007, Trinidad Marín fue declarado culpable. 31 años de prisión. 8 delitos graves. Actos contra menores de edad. Jenny lloró, pero no de alivio. Lloró porque la justicia llegó demasiado tarde para borrar lo que ya estaba hecho. Su mami arregla todo. Pero hay cosas que ni 31 años de cárcel pueden arreglar. Pero la historia de Trino Marín no termina ahí. Aguarda esto. El hombre que fue condenado a 31 años por dañar a sus propias hijas y a su cuñada no cumplió su condena. No la cumplió. Voy a contarte qué pasó con él. Pero todavía no. Antes necesitas entender lo que vino después. Mientras Jenny peleaba por justicia para sus hijas, algo inesperado pasó. Se convirtió en la mujer más poderosa de la música regional mexicana. Discos de oro, arenas llenas. La llamaban la diva de la banda, la gran señora. Millones de personas la adoraban. Pero en casa todo seguía rompiéndose. Juan López le fue infiel. Ella le pidió el divorcio en 2003. Y él, el hombre al que ella había esperado mientras estaba preso, la demandó. Un juez ordenó que Jenny le pagara $1,173 al mes durante 3 años. Ella le dedicó una canción, La sopa del bebé. Ay, porque Jenny convertía cada herida en música. En octubre de 2007, Juan volvió a prisión, esta vez por tráfico de drogas, y en junio de 2009 enfermó. Pulmonía. Lo trasladaron al hospital Antelope Valley en Lancaster, California. El día que Juan murió, Jenny estaba con sus hijos en una escuela primaria que acababa de bautizar su departamento de música con el nombre de ella. Un momento de orgullo.
6 horas después, Juan López moría solo en una cama de hospital. Solo, sin nadie que le sostuviera la mano. «Me prohibieron entrar», dijo Jenny. «Por un lado, mis logros me inmortalizan, pero al mismo tiempo me quitaron la oportunidad de visitar al hombre que alguna vez amé en los últimos momentos de su vida». Johnny tenía 8 años. Jenica, 11. Sus hijos estaban destrozados. Aquí viene la primera de las 4 revelaciones que te prometí. Fue el secreto que Jenny Rivera nunca confesó en vida. Años después, Jenica descubriría algo que la golpearía aún más fuerte. Se hizo una prueba de ADN con su hermano Johnny. Resultó que eran medios hermanos. Juan López no era su padre biológico. Jenny se había embarazado de otro hombre mientras Juan estaba preso por primera vez. Nunca lo dijo, nunca lo confesó. Se lo llevó con ella, pero Juan lo supo antes de morir. Y no le importó. La amó igual, le hacía malteadas cada mañana. La llamaba a princesa. «Juan es mi padre», dijo Jenica. «Él es el hombre que me crió, el que me amó, el que me cuidó como si fuera suya. Un hombre que murió sin que nadie pudiera despedirse de él, que cargó un secreto que no era suyo, y que eligió amar igual. Su mami arregla todo, pero hay cosas que ni ella podía confesar. Quizá tú también has guardado un secreto así, algo que hiciste pensando que era lo mejor, algo que protegía a alguien, y que aún así te pesa cada noche. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba». En 2008, Jenny conoció a Esteban Loaiza, estrella del béisbol, 2 veces All-Star. Le propuso matrimonio con un anillo de 10 quilates y medio. Se casaron en 2010 frente a 800 personas en un rancho de California. La boda fue televisada. «La boda del año», la llamaron. «Es un gran ser humano que me trata como una reina», dijo Jenny con ojos brillantes. 2 años después, pidió el divorcio. «Las cosas que sucedieron fueron atrocidades que me encontré», declaró sin dar detalles. Pero los detalles llegaron solos. Y ahora, la segunda revelación. La persona que envenenó la cabeza de Jenny contra su propia hija. Su nombre es Elena Jiménez, joyera, empresaria, originaria de Jalisco. ¿Sabes cuál fue el primer negocio que hizo con Jenny Rivera? Diseñarle el anillo de compromiso con el que Esteban Loaiza le pidió matrimonio. Jenny la adoró tanto que la hizo madrina de su boda. Comían juntas, viajaban juntas. Le abrió las puertas de su casa, de su familia, de su negocio, y fue exactamente esa mujer la que lo destruyó todo. Según lo que Jenny le contó a Lupillo, y que él reveló en su libro Tragos amargos, Elena confesó haber tenido encuentros íntimos con Chiquis. La biógrafa de Jenny, Laura Lucio, confirmó que Jenny encontró fotos de Chiquis desnuda en el celular de Elena. 6 semanas de grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa habían sido borradas. Y había un video donde se veía a Chiquis y a Esteban saliendo de un closet. El 2 de octubre de 2012, Jenny le envió un correo a Chiquis. En ese correo, según lo que la propia Chiquis reveló años después, Jenny le decía que todo tenía sentido, que las luces se habían encendido, que podía ver con claridad que su hija se había acostado con su esposo. ¿Por qué Jenny le creyó a Elena y no a su propia hija? Porque Elena era su persona de confianza, la madrina de su boda, la mujer que le había diseñado el anillo que llevaba en el dedo. Si esa mujer le decía que había pasado algo con Chiquis, Jenny no tenía razón para dudar. Cambió las cerraduras de su casa. Bloqueó a Chiquis en todas las redes. Cambió su número, su correo, todo. Chiquis intentó ir a buscarla, pero la puerta ya estaba cerrada.
Intenté explicarme muchas veces, pero ella no quería escucharme, dijo Chiquis. Nunca se comprobó nada. Rosy Rivera vio el video y dijo que no mostraba nada. El ex-mánager de Jenny aseguró que Chiquis era inocente. Elena, Chiquis y Rosy lo han negado todo. Pero Jenny murió creyendo que su hija la había traicionado. Y Chiquis fue excluida del testamento. Y Elena Jiménez, la mujer que le vendió el símbolo de su matrimonio y luego lo destruyó, sigue siendo cercana a los hijos de Jenny hasta hoy. Piensa en eso un momento. Una madre y una hija que se necesitaban, separadas por una sospecha que quizás nunca fue real. Y el tiempo se acabó antes de que pudieran sentarse a hablar. Quizá tú también conoces esa sensación. Haber dejado algo sin decir, una llamada que no hiciste, un abrazo que pospusiste y que ya no pudiste dar. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que hice este video, y lo que le pasó a Jenny Rivera en las próximas 7 horas no se lo merece nadie. 8 de diciembre de 2012. Arena Monterrey. 17.000 personas apretadas en las gradas, gritando su nombre. Jenny Rivera subió al escenario con un vestido negro entallado, chamarra de cuero y tacones altos. Los reflectores la bañaron de luz, y ella sonrió como si el mundo no le hubiera hecho nada. Cantó durante más de 3 horas. La gran señora, Paloma Negra. Inolvidable. Basta ya. La gente lloraba. La gente gritaba. La gente sentía que esa mujer sobre el escenario les estaba contando su propia vida. Le entregaron un doble disco de oro y platino en pleno concierto por las ventas de sus últimos álbumes. La ovación duró minutos. Nadie quería que se bajara de ese escenario. Nadie quería que terminara esa noche. Y ella tampoco quería irse. Se le notaba. Había algo distinto en sus ojos esa noche. Una intensidad que iba más allá del show. O como si cada canción fuera la última. Como si cada aplauso fuera un abrazo que necesitaba guardar. Después del concierto, pasada la medianoche, dio una rueda de prensa. Habló de su divorcio, de sus luchas, de su proceso de sanación. Agradeció a sus fans. Fue emotiva, fue real, fue Jenny. Tenía que estar en la Ciudad de México pocas horas después para grabar La Voz México, donde era entrenadora. No podía esperar al amanecer. A las 3:15 de la madrugada del 9 de diciembre, Jenny Rivera subió a un Liriet 25 en el aeropuerto del norte de Monterrey. La acompañaban su publicista Arturo Rivera Ruiz, su abogado Mario Macías, su maquillador Jacob Llevale, su peinador Jorge Armando Sánchez y los 2 pilotos. Semanas antes de ese vuelo, a Jenny Rivera dio una entrevista donde dijo algo que hoy se lee como una premonición. No le temo a la muerte. Yo siento que he vivido tantas cosas a mis 42 años, que salí de la pobreza, que saqué adelante a mis hijos, que viví todas las dificultades que he vivido. Pero me siento plena, me siento realizada. Pudiera morir ya y decir, aquí descansa Jenny Rivera. Esas palabras, dichas por una mujer que había sobrevivido a todo, que había arreglado todo, que creía que por fin podía descansar. Su mami arregla todo, pero esa madrugada nadie arregló nada. Minutos antes de subir al avión, Jacob Llevale, el maquillador, publicó una foto en redes sociales. En ella aparecen Jenny, Arturo, Gigi y él, sonriendo. Los 4 juntos, vivos. Estamos regresando a la Ciudad de México. Los amo, escribió Jacob. Fue la última imagen de Jenny Rivera con vida. 10 minutos después del despegue, el avión desapareció del radar. La torre de control perdió comunicación. No hubo respuesta. No hubo señal. Solo silencio. Horas después,
encontraron los restos en la Sierra Madre Oriental, municipio de Iturbide, Nuevo León. El impacto fue de alta energía. El avión se desintegró por completo. No hubo sobrevivientes. 7 personas, 7 vidas, terminadas en un instante. Lupillo Rivera fue el primero en enterarse. Le llamaron de madrugada. Señor Rivera, el avión de su hermana no aparece. Se perdió del radar. Las palabras que ningún hermano quiere escuchar. Lupillo pidió que no le dijeran nada a su madre. Llamó a su hija para que les quitara los celulares a sus sobrinos, que estaban de fiesta en Las Vegas celebrando una boda. Pero las noticias corrieron más rápido que cualquier llamada. Ese día, según contó Lupillo entre lágrimas, los cárteles pararon sus disputas 3 horas para ayudar a buscar. Si se la llevaron, yo tomo su lugar, dijo Lupillo a una persona conectada con ese mundo. No se la habían llevado. El destino fue más cruel que cualquier secuestro. Ha sido lo más cruel de mi vida tener que decirle a mi padre: se murió su hija, confesó Lupillo. Y tuvo que hacerlo 3 veces. La primera cuando desapareció el avión. La segunda cuando encontraron los restos. La tercera cuando el ADN confirmó lo que ya nadie quería creer. Pedro Rivera, el padre, dijo: el cuerpo de mi hija creo que está irreconocible. Ojalá que fuera mentira. La autopsia reveló contusión profunda de cráneo, tórax y abdomen. La causa oficial: impacto de la caída. No, pero la pregunta que quedó flotando fue: ¿por qué cayó ese avión? Y ahora la tercera revelación: la cadena de negligencias, nombre por nombre. El Liriet 25 en el que murió Jenny Rivera fue construido en 1969, el mismo año que nació ella. 43 años de antigüedad. En 2005, ese avión ya había sufrido un accidente grave en Amarillo, Texas. Sus registros de mantenimiento estaban falsificados. El piloto, Miguel Pérez Soto, tenía 78 años. Superaba el límite de edad permitido para operar esa aeronave. El copiloto, Alessandro Torres Álvarez, tenía 21 años y no contaba con licencia válida fuera de Estados Unidos. Un avión viejo, mal mantenido, con documentos falsos, pilotado por un hombre que no debía volar y un joven sin licencia. Eso fue lo que le dieron a Jenny Rivera para cruzar la Sierra Madre de madrugada. Y en 2014, la investigación se cerró sin conclusiones definitivas. Años después, el abogado de la familia reveló que la Administración Federal de Aviación determinó que un tornillo fatigado en el estabilizador horizontal fue la causa directa del accidente. Un tornillo. Un solo tornillo oxidado entre una cadena de negligencias que nadie detuvo. Su mami arregla todo, pero nadie arregló ese avión. Y lo que vino después de su muerte fue quizás peor que el accidente. La noticia sacudió a México entero. La gente encendió veladoras en las calles de Long Beach, de Los Ángeles, de Monterrey. Cantaron sus canciones con la voz quebrada en aeropuertos, en plazas, en sus cocinas. 25 millones de discos vendidos, una estrella en el Paseo de la Fama. Su autobiografía, inquebrantable, completada por su familia, pues se convirtió en el libro más vendido del New York Times. El título lo dice todo: inquebrantable. Eso fue Jenny Rivera. Pero lo que dejó atrás no fueron solo premios. Sus 5 hijos siguen adelante. Chiquis canta, Jackie produce música, Michael pinta murales en honor a su madre y cría solo a Luna, su hija con autismo. Jenica es modelo. Johnny lanzó su carrera musical con el nombre de Johnny Five, en honor a su padre. Todos participaron en reality shows. Todos visitaron juntos la sierra donde cayó el avión. Todos llevan la herida abierta. Y ahora sí, la cuarta y última revelación. Lo que Jenny Rivera peleó 10 años para evitar.
Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. ¿Recuerdas que te pedí que guardaras un detalle? El hombre que dañó a sus hijas. El que fue condenado a 31 años. El que huyó 9 años mientras Jenny lo buscaba. El 26 de noviembre de 2024, Trino Marín salió de prisión. Libre, después de cumplir apenas 18 de sus 31 años. Sin supervisión, sin condiciones. Hoy camina por las calles de Sacramento. Rosy Rivera, una de sus víctimas, lo supo semanas antes. Un sargento fue a casa de su madre a avisarle. «No sé si está rehabilitado», dijo Rosy. «No confiaría a mis hijos con él. Chiquis no ha dicho nada públicamente». Jackie lo perdonó hace años. Y Jenny, la mujer que peleó durante una década para meterlo en la cárcel, no vivió para ver cómo lo dejaban salir. Y Esteban Loaiza, el hombre que destruyó la relación entre Jenny y su hija, cumplió condena por posesión de 20 kilos de cocaína. Y Juan López murió solo en un hospital sin que nadie pudiera sostenerle la mano. Jenny Rivera mereció un avión seguro, mereció un esposo fiel, o mereció saber la verdad sobre Chiquis antes de morir, mereció ver crecer a sus nietos, mereció envejecer. No tuvo nada de eso, pero dejó algo que ningún accidente puede destruir. Una voz que sigue sonando en millones de hogares. Una historia que le recuerda a cada mujer que ha sido golpeada, traicionada, silenciada o abandonada, que se puede salir adelante, que se puede cantar a pesar del dolor, que se puede arreglar casi todo. Su mami arreglaba todo. Y aunque ya no está, sus hijos siguen intentando hacer lo mismo. Si quieres que más personas conozcan la historia completa de Jenny Rivera, suscríbete y comparte este video, para que su voz no se apague nunca. La próxima semana, los otros hijos del poder que crecieron sin madre, los que heredaron la fama y los que heredaron el dolor. Nos vemos ahí.